Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 6 con la modalidad de gráfico pantalla dividido, ¿sí? Operando con nuestra cuenta de saldo real. En este caso vamos a dar la sesión sobre un video. Si sos nuevo en el canal, es la primera vez que ves uno de mis videos. Soy bombero, este día me encontraba en el cuartel y allá no tengo la posibilidad de ir metiéndole el análisis, ¿sí? O mejor dicho, ir narrando el análisis. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra clase. Recuerden que nosotros siempre lo que hacemos es buscar la misma moneda, ¿sí? En este caso estamos operando el euro USD para ambos gráficos. Siempre sean conscientes que tenemos que ver cómo tenemos nuestro contexto. Acá a simple vista vemos que tenemos una tendencia alcista, ¿sí? La cual venía una tendencia sana. Entra un momentum, ¿sí? Y empieza a hacer ¿qué? Una nueva tendencia. En este caso se está haciendo una tendencia bajista, ¿sí? La cual podría llegar a tener posible, ¿sí? Vuelta del precio. Pero en este caso lo que estamos viendo es que está haciendo impulsos y retrocesos cada vez más fuertes, ¿sí? Recién acá llega a rebotar sobre esta zona de soporte. Y acá veamos si el precio va a continuar hacia la baja, ¿sí? O quizás intente continuar con esta tendencia bajista. Bien, vamos a poner play, ya tenemos nuestro contexto, vamos agregando nuestras zonas posibles de soporte y resistencia. En este caso yo lo que hago es buscar donde tenga la mayor cantidad de toque. Programamos nuestro gráfico en línea, ¿sí? Acá ya tenemos nuestro gráfico de línea, vemos que estamos acomodando el time. Nosotros tenemos que ver la vela en dos movimientos de 30 segundos, ¿sí? Ahora vamos a explicarlo igual. Perfecto, bien, a ver si ahí, perfecto. Miren esto, nosotros acá por ejemplo tenemos la formación, ¿sí? El inicio de la vela, ¿sí? Y acá finalizaría. Acá tendremos los 30 segundos, acá tendremos los otros 30 segundos. Bien, comencemos entonces con nuestro análisis. Creo que yo ya acá empiezo a analizar, ¿sí? Entra, ¿sí? El comprador con fuerza, fíjense cómo entra con muchísima fuerza el comprador, hace un nuevo movimiento hacia el alza y entra el vendedor a punta de latigazo. Fíjense en que está tratando de alcanzar esta zona de acá de soporte, veamos si tiene la fuerza suficiente como para romper. De igual forma acá tenemos otra zona en nuestro contexto, ¿sí? De gráfico de vela. Sigue entrando el comprador, intenta responder utilizando como impulso esa zona de soporte. Ahí vemos que el comprador empieza a perder un poco de fuerza y se vuelve a activar con fuerza hacia el alza. Sigue entrando el comprador, ¿sí? El comprador vemos que intenta hacer nuevos máximos, le cuesta, ¿sí? Se empieza a activar el vendedor entra a punta de latigazo de nuevo, rebotando y entrando el comprador en la zona de soporte. Lo cual ya ahí tendríamos una ventaja, sabiendo que el vendedor ya venía entrando con fuerza, ¿sí? Que busca romper esa zona y logra romperlo. Yo acá, bueno, me equivoco, yo acá entro a la baja, ¿sí? Pero sabiendo que acá, vamos a hacer el simple análisis ahora para después no volver acá. Nosotros tenemos entrada fuerte el comprador, ¿sí? Empieza a entrar el vendedor a punta de latigazo. Fíjense en que lo primero que vimos fue una entrada fuerte por parte del comprador. Entra el vendedor a punta de latigazo, ¿sí? Se estanca en esta zona de soporte. Cuando el comprador responde, ¿sí? Fíjense en que vuelve a responder, porque sigue respondiendo, pero esto era una compra. Vamos a hacer un spoiler rápido, esto era una compra. Acá el comprador lo que yo veo es mucha fuerza bajista, o sea, digo, ok, entra el comprador, vendedor responde con mucha fuerza. Veo que el vendedor se estanca, pero digo, está sobre una zona de soporte, así que está bien que se haya estancado. Cuando el comprador responde, veo que se comprime y hace un cambio de velocidad, ¿sí? Fíjense en que mete este latigazo de fuerza. Acá digo, ok, el vendedor sigue entrando, ¿sí? Pero me había olvidado con la fuerza que la que venía entrando. Digo, ok, el comprador sigue haciendo máximos cada vez más altos, pero veo que le cuesta, ¿sí? Alcanzar su máximo anterior. Fíjense cómo le costó también hacer un máximo más alto que este. Digo, ok, el vendedor entra, se pausa y vuelve a entrar. Se vuelve a estancar en esta zona de soporte. Cuando el comprador entra, ¿sí? Que entra acá el comprador con fuerza, y veo que el vendedor responde despacio y rompe, yo lo que dije fue, esta zona de acá, ¿sí? Tanto como este rebote que tuvimos acá, lo usó como descanso para romper con fuerza, porque recuerden que siempre que vemos que el vendedor o el comprador rompen una zona de soporte o resistencia, necesitamos que él va acá con fuerza. Por ese motivo yo entro en una venta, ¿sí? Yo acá lo que hice fue obviar esta zona de soporte, fíjense, y eso que yo ya la había corregido. Pero bueno, acá estaba en el cuartel, allá no tengo mucha posibilidad de hacer un análisis completo. Cuando toca esta zona de acá, yo no lo veo. Entonces yo dije, ok, tengo fuerza por parte del vendedor, veo que el comprador le cuesta hacer máximos cada vez más altos. Vuelve a entrar el vendedor como ya había entrado con fuerza, ¿sí? Entra el comprador, fíjense en que se estanca sobre esta zona de acá. Dije, ok, no alcanza la zona de máximos anteriores. Y el vendedor rompe con fuerza. Como les dije, utilizó esto de acá, esto de acá lo usó como un descanso.
Esto de acá, o sea, esta entrada o dejar que el comprador entre con esta fuerza, lo hizo como descanso, porque ya venía rebotando en una zona de soporte. Pero miren esto, vendedor entra, comprador responde, vendedor entra, comprador responde, vendedor cambia de fuerza, ¿sí? Fíjense en que el análisis no estuvo mal hecho, simplemente obviamos esta zona de soporte. ¿Qué es lo que ocasionó esta zona de soporte, la cual había sido respetada con anterioridad varias veces? Que el precio pegue un giro. Acá analizamos mal. ¿Qué es lo que analizamos mal? Dimos, ¿sí?, por obviada esta zona de soporte. Vamos a darle play, así no nos estancamos tanto en esto. Presten atención como el comprador empieza a responder con fuerza, ¿sí?, devolviendo el precio a la zona anterior. Creo que llega a devolverla por completo. A ver, ahora vamos a ver igual. Miren cómo el comprador le costaba romper esa zona de soporte. Yo hasta acá dije, ok, en cualquier momento el precio tiene que empezar a romper con fuerza para abajo, ya que vemos, ¿sí?, una vela anterior con muchísima fuerza, la cual ya había roto varios niveles, porque rompió varios niveles acá, ¿sí? Presten atención que rompió varios niveles. Pero ¿qué hace? El comprador empieza a activarse con fuerza. Mete este latigazo de desesperación, ¿sí?, lo cual yo digo, ok, esto es una desesperación, pero acá el comprador entra con fuerza, fuerza verdadera. Fíjense en cómo no deja que el vendedor se vuelva a activar, ya que tuvimos nuestro primer OTM. Recuerden que nosotros siempre nos abocamos a nuestra gestión de trading, van a ser 3 ITM o 2 OTM y vamos a dar por finalizada nuestra sesión. De igual forma, como era nuestro primer OTM, nosotros seguimos operando, ¿sí?, ya que estaba dentro de nuestro plan de trading, dentro de nuestra estrategia. Y acá nosotros entramos al alza, ¿sí? Bien, vamos a analizar acá. Nosotros, ¿qué es lo que vimos? Vamos a... Denme un chiquitín. A ver si creo que más adelante la gran pantalla. Pero bueno, continuamente, sabiendo que nosotros venimos de un momento alcista, ¿sí? Miren acá, sabiendo que tenemos un momento alcista bastante fuerte, el cual ya sabíamos que posiblemente haga un giro. ¿Por qué motivo? Teníamos impulso y retroceso, ¿sí?, como habíamos dicho ya con anterioridad. Vemos que tenemos momentum alcista, momentum bajista. Acá se corta, pero se vuelve a repetir. Momentum alcista, pequeño momentum bajista podríamos llegar a decir, sacando esta vela de acá. Y podríamos decir acá que el precio vuelva a buscar con un momentum alcista esta zona de resistencia. Entonces, por ese motivo, ¿sí?, apoyándonos en el contexto, que es el que tenemos en velas japonesas, y analizando nuestro gráfico de línea, empezamos a buscar movimiento al alza. Vemos que entra el comprador, cuando el vendedor entra, ¿sí?, le cuesta romper esta zona y se activa con fuerza con un latigazo de desesperación. Ahora sí, hacemos un correcto análisis y vemos que el comprador entra con muchísima fuerza, ¿sí?, como ya lo venía haciendo con anterioridad. Vemos que el vendedor intenta meter un latigazo, se estanca en esta zona de soporte, ¿sí?, y vemos que nuestra zona de resistencia, esta sí no la dejé de lado, vemos que nuestra zona de resistencia está bastante lejos de nuestra zona en la que entramos con la operación. Entonces vemos que el comprador empieza a entrar, le cuesta, ¿sí?, se esfuerza muchísimo, pero vemos que el vendedor recién a lo último responde y el comprador vuelve a demostrar determinación en que en todo momento viene haciendo máximos más altos. Fíjense en acá que la única entrada fuerte que tuvimos del vendedor fue esta, ¿sí?, acá tuvimos nuestro nacimiento de vela, el comprador rompe zona de soporte y resistencia, ¿sí?, vendedor entra a punta de latigazo, rebota sobre esta zona, empieza a hacer máximos cada vez más altos de vuelta al comprador. El vendedor entra acá con un movimiento de desesperación y el comprador, pum, lo manda para arriba. De ese motivo entramos acá en una compra. Sí, creo que acá operamos vela tras vela, así vamos a meterle un poco más de agilidad para no hacer largo el video. Vemos que el comprador empieza a entrar con mucha fuerza, ¿sí? Cambiamos nuestro importe, nos ponemos un poco más agresivo, eso también lo habíamos obviado acá, ¿sí? Acá ya habíamos empezado a entrar con un poquito más del dólar. Acá metimos $1, ¿sí?, en esta operativa, por eso nos está dando el beneficio de 98 centavos. Justo había cambiado el importe. No, miento, acá habíamos metido $1.14, por eso nos da 98. Bien, vemos que empieza a entrar el comprador con mucha fuerza. Cuando el vendedor responde, ¿sí?, trata de devolver el precio al mismo lugar. Vemos que el comprador vuelve a entrar. Acá sí, este movimiento de desesperación por parte del vendedor es un latigazo, ¿sí?, de desesperación, el cual el comprador utiliza para romper con fuerza esta zona. Igual ahora vamos a hacer un análisis acerca de este mercado. Fíjense en cómo el comprador continuamente sigue haciendo máximos cada vez más altos y nosotros volvemos a entrar en una compra, ¿sí? Acá esta operativa que nosotros metimos, ¿sí?, de $3 fue un importe un poquito más alto, un poco más de lo que a mí me hubiera gustado, pero la vi muy clara a esta operativa, ¿sí? La vi muy clara. Ahora van a ver de hecho cómo robamos con esta operación. Vamos a ver cómo empieza a entrar el comprador. Bien, acá vemos que le cuesta al vendedor responder. El comprador se esfuerza, pero miren cómo empieza a entrar de manera limpia, de manera firme, ¿sí? Fíjense en la parte, yo dije, ok, tengo esta zona de acá, la cual ya fue rota, y tengo nuestra zona de soporte o resistencia, perdón, que en este caso es soporte y resistencia, ¿sí?, mirando acá.
vemos que había sido rota con mucha fuerza, aparte la teníamos lejos de nuestra zona de entrada. Entonces miren cómo el vendedor intenta volver a esa zona y el comprador continúa entrando con fuerza. Bien, vemos que ahí el vendedor se empieza a activar, vuelve a la zona, pero el comprador sigue determinado en impulsarse. Fíjense cómo mete ese latigazo, lo cual no es desesperación, sino que es fuerza. De igual forma, en este análisis, como ya habíamos hecho acá un profit bastante importante, bajé el importe y dije, ok, si pierdo, que sea $1, iba a entrar con 3, pero después dije, no, entro con un solo dólar, si la llego a perder, perdemos un solo dólar. Bien, abrimos nueva operativa, acá tenemos nuestro resultado profit, ¿sí? Ya tenemos nuestros 2 ITM, acá empezamos a analizar, ¿sí? Y vemos que empieza a entrar el comprador, vendedor entra fuerte, comprador vuelve a entrar, vendedor entra fuerte, vemos un cambio de velocidad, el vendedor se empieza a comprimir, le cuesta hacer mínimos más bajos, empiezo a buscar acá una posible zona de soporte nuevo o de resistencia nuevo, acomodo, ¿sí? Lo que es una de nuestras líneas, ¿sí? De marcación, marcamos, encontramos una nueva zona posible, ¿sí? De resistencia, achicamos el mapa y vemos cómo empieza a reaccionar el precio acá. Sabiendo que el comprador, miren como acá en este movimiento intenta rebotar acá, ¿sí? Y vemos que logra con fuerza romper, porque si bien se descansa, ¿sí? Acá descansa durante un tiempo hasta que logra romper, buscamos una nueva zona de resistencia para ver también cómo se comporta acá el precio. De igual forma, recuerden que veníamos de un momento en sí, el cual el vendedor no tuvo la fuerza para dar de vuelta, el comprador se vuelve a activar. Por ese motivo es que buscamos zonas de resistencia y no zonas posibles de soporte. Bien, acá bajamos el resultado y entramos en una compra. A simple vista, acá lo que pudimos ver también es que el comprador venía activo. No olvidemos que nosotros veníamos de un momento, ¿sí? El cual había sido bastante complicado de leer, pero siempre teníamos fuerza alcista. Ya veníamos de fuerza alcista. Vemos un vendedor que no logra hacer mínimos más bajos. Vemos una zona de soporte bastante alejada. Zona de resistencia, ¿sí? Las cuales venían siendo rotas ya con un momento. Vemos fuerza alcista, operamos a favor de la tendencia. Operamos a favor de la tendencia, sí, tuvimos un punto bastante copado de entrada y nuestro análisis nos da nuestro tercer ITM. Perdimos esta, sí, esto fue un mal análisis lo que hicimos, en realidad obviamos una zona de soporte, por eso siempre tenemos que tener en cuenta nuestras zonas de soporte y resistencia, por algo las marcamos. Si no me equivoco, creo que también esta zona de soporte era un número redondo, ¿sí? No me acuerdo, creo que era un número redondo, que también me olvidé de explicar. Acá vemos, ¿sí? Como el comprador venía entrando con fuerza, el vendedor intenta romper, ¿sí? Intenta romper este momento en esta tendencia alcista, pero miren cómo el comprador con nuestro análisis, ¿sí? Nos da un ITM más, finalizando nuestra sesión. Bien, acá vemos que el vendedor se activa con mucha fuerza, al comprador le cuesta romper esta zona, fíjense que el vendedor se vuelve a activar, pero el comprador, ¿sí? Intenta continuar con su tendencia alcista y logra romper con fuerza esa zona de soporte y resistencia, ¿sí? Dándonos nuestro tercer ITM. Acá entonces nosotros finalizamos nuestra sesión, tenemos nuestros 3 ITM, solamente tuvimos una sola pérdida, no nos molesta porque nos estamos yendo profit gracias a esta operativa que tuvimos acá. Recuerden ustedes operar solamente con el 3% de su capital, no arriesguen dinero de más y dejamos nuestro marcador, ¿sí? En $23,42. Este día, bueno, justo el 5 de febrero, como yo les dije, me encontraron en el cuartel. Ese mismo día, miento, a la noche o a la madrugada, justo me tocó hacer Maginaria, que ya lo expliqué en el video número 7, el cual vamos a subir en la semana, ¿sí? Ese día metimos una operativa más, metimos una sesión más. De igual forma, creo que en TikTok ya les hice un pequeño spoiler del saldo, ¿sí? Ya tenemos, creo que más de $25. Así que bueno, traders, la única forma de ser rentable en las binarias es con mucha disciplina. Recuerden analizar siempre su formación. Recuerden siempre, si perdieron un ITM, si perdieron un OTM, ¿sí? Si tienen un OTM, analizar el por qué perdieron. El trading es la única carrera donde perder se transforma en aprender 2 veces. Así que bueno, traders, no los molesto más. Les agradezco por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo nuevamente en Open Binary. Hasta luego, traders. Bendiciones.